Hola, buenas noches. Espero que puedan ver este video antes de hacer su examen. Son cosas que ya conocen, que ya saben, que hemos ido, que desarrollaron con mi papá y que después conmigo las retomamos. Son cosas que nos permiten definir qué son los grupos. Básicamente, este es un pequeño repaso para el examen que presentaremos el día de mañana, pero les doy la referencia de qué es lo que estará viniendo en el examen y este pequeño repaso chiquitito para que ustedes puedan, eh, pues, ponerse al corriente, ¿no? Y listo. Creo que tuve un pequeño, ahí como que se me medio colapsó, pero bueno, a ver, esperemos que no vuelva a pasar. Listo, ahí está, seguimos en vivo. Sí, ahí está. Bueno, creo que se había pausado. Muy bien. ¿Qué es lo que estaremos revisando en este examen? Pues básicamente estaremos analizando el estudio de los grupos, de la psicología de los grupos, el trabajo de Lewin, de Sheriff, de Freud, de Pichon-Rivière, de Levi Moreno. Hablaremos también o preguntaremos también sobre la definición de grupo, cuáles son los criterios para poder clasificarlos, eh, cuáles son los tipos de grupo, básicamente. Eh, Revisaremos los elementos estáticos, los componentes estructurales de los grupos, los elementos estáticos y dinámicos de los grupos. Hablaremos sobre el liderazgo, sobre la cohesión, la organización. Hablaremos sobre el grupo operativo, preguntaremos sobre el grupo operativo, el comportamiento y básicamente la resolución el proceso del facilitador y la resolución el grupo, ¿sale? En el sentido de la resolución de conflictos. A eso me refiero. Y pues bueno, vayamos rápidamente a la, sí, al análisis, ¿no? ¿Por qué se empieza a estudiar los grupos? Voy a tratar de ser muy concreto en este repaso para que ustedes puedan revisarlo una, dos, tres veces antes de hacer el examen. ¿Por qué se estudia los grupos? La psicología, hasta antes de empezar a tener una visión más social y de empezar a conjuntarse en este análisis de lo social, de lo grupal, la psicología había sido simplemente pues básicamente un rezago de la medicina. Entonces, era importante entender que la psicología necesitaba empezar a aplicarse a todo, porque empezó a verse que se podía aplicar a muchísimas cosas, particularmente el método de análisis desde la propia psicología, ¿no? Lo fenomenológico. Y es así como se empiezan a conjuntar a principios del siglo pasado, se empiezan a conjuntar muchos factores que llevarán a la construcción de toda una teoría de la grupalidad. Es un área de la psicología social que estudia básicamente el cómo cómo las personas interactuamos y siempre estamos en grupos, porque eh, al entender desde una visión clínica se psicopatologiza, pero al entender desde una visión social se vuelve fenomenológico el asunto. Entendemos que hay un proceso de interacción, interrelación muy dinámico entre todas las personas y al final de cuentas siempre estamos entre personas. Entonces, eso es lo interesante, eso es lo bonito. Eh, y pues bueno, es por ahí eh, desde donde se plantea, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo se empieza a estudiar la psicología? ¿Cómo empieza a estudiar esta parte de los grupos, no? Bueno, se entiende que hay un proceso de influencia en el comportamiento, ¿no? Y es desde donde empezamos a entender que la psicología podría explicarlo, ¿no? Esta influencia en lo que pensamos, en lo que sentimos, en las propias acciones, las normas, los roles, empezaron a brincarle a los psicólogos o a las personas que están encargando de estudiar la psicología y fue así como de, oye, pues debemos de entender esto, ¿no? No nada más somos un fenómeno biológico o psicológico, sino también somos un fenómeno colectivo, social, y es precisamente donde esta aplicación de la propia psicología
social o estos inicios de la psicología social nos brindan la capacidad de entender cómo las personas son influenciadas. La teoría de la influencia social es fundamental en este análisis, ¿no? Pero bueno, debemos saber que hay diferentes cosas que permiten el surgimiento de todo esto, ¿sí? Por ejemplo, Gustave Le Bon, con la psicología de las masas, en 1895, sienta las bases del análisis del comportamiento colectivo y la influencia social, y eso es fundamental para el desarrollo de la psicología de los grupos en específico. Después, en 1898, se funda la Escuela Sociológica de Chicago y que habla sobre el proceso de interacción social, lo que llamamos el interaccionismo social. Y al final de cuentas, el análisis de los grupos urbanos permiten entender cómo las personas en colectivos nos vamos desarrollando. Por ahí de 1930, Kurt Lewin genera un método de discusión de grupos y él va a ser importante porque él va a ser el padre de la psicología de los grupos. A partir de su teoría de campo determinará cosas fundamentales para el análisis de los grupos, pero ahorita lo vamos a revisar. En el 45 se funda la Sociedad para el Estudio del Psicológico de los Grupos, en 1945, y pues bueno, plantea un avance hacia la investigación precisamente sobre los grupos y que luego eso se le sumará a la APA. Entre los 50 y los 60 hay un análisis muy importante de los grupos sobre estudios de conformidad, sobre la cohesión y la toma de decisiones. En los 60 y 70 se empieza a analizar la comunicación, la educación, las organizaciones y particularmente el desarrollo comunitario. En la actualidad hemos entendido que hay una diversidad de disciplinas que tratan de explicarlo, ¿no? La sociología, la antropología, la propia comunicación, etcétera. Nos ha ayudado a entender procesos de inclusión, ¿no? La diferencia y del proceso de la interculturalidad, la identidad particularmente, y todas estas experiencias desde la dinámica grupal y los diferentes contextos como la salud o el medio ambiente, incluso la propia tecnología, que nos han llevado a analizar la grupalidad desde diferentes condiciones. ¿Quiénes son fundamentales en esta condición del análisis grupal? Kurt Lewin, con el estudio de dinámica de grupos a partir de la teoría del campo y el método que genera sobre grupos de discusión. Jacob Levi Moreno, que es el creador del psicodrama y que es una técnica terapéutica muy importante y que está basada en los roles. Salomon Asch, que realizó experimentos sobre la conformidad y la presión social. Henri Tajfel, que investigó la categorización social y la identidad de los grupos. También Marjorie Shaw, que analiza el estudio de la dinámica de género en los propios grupos. ¿Ok? ¿Qué nos dice Kurt Lewin? Pues a grandes rasgos, la teoría de Kurt Lewin analiza la dinámica y el comportamiento grupal, a grandes rasgos. Y cómo el individuo y su entorno, que denominó campo, es una especie como de cancha, ¿no? Como si fuera una caja donde hubiera una canchita una cancha, el grupo es ahí. Todo lo que está dentro es el grupo, todo lo que está por fuera no es el grupo. El campo, y esto le llamó campo psicológico, es un espacio conceptual al que, pues bueno, en el cual podríamos incluir todas las percepciones, motivaciones, creencias, necesidades y expectativas que influyen en el comportamiento de un individuo, ¿no? En un momento específico, particularmente en el que está con el grupo. En este campo influyen pues cosas internas como la personalidad, los valores, las emociones, etcétera, y cosas externas como el contexto social, la cultura y las normas a las cuales nos apegamos. En esta teoría del campo se analizan las fuerzas que hay dentro de este campo psicológico en el cual yo me muevo, voy capoteando las cosas en el momento en el que estoy en el grupo, ¿sale? El campo psicológico es una especie de encuadre que nos delimita, ¿no? O sea, el encuadre es como esto, o sea, lo que está dentro de mis manos es lo que se ve, pero hay más cosas afuera, eso no me importa, todo esto es la teoría del campo, ¿no? Eso es lo que está ahí dentro y que me hace ser partícipe del grupo. Eh, Hay elementos claves dentro de esta teoría del campo, particularmente la atención, que es la diferencia entre el estado actual y el estado deseado, que motivan al cambio de pertenencia al grupo, eso puede generar ansiedad, emociones, bla, bla, bla. Todas las fuerzas, que son los impulsos que actúan sobre el individuo, todas estas cosas como las normas, la membresía, la afiliación, etcétera, que hacen que el individuo se acerque o se aleje del estado deseado.
Los niveles de análisis, que son tres: el nivel individual, que es lo que pasa a nivel individual, que es lo que pasa a nivel grupal y que es lo que pasa a nivel social, y el cambio, ¿no? Que son todos esos ejercicios de reorganización que las fuerzas hacen dentro del campo psicológico y que afectan a la condición de la persona, ¿no? Pues esto se ha estudiado o se ha llevado a cabo análisis a partir de esta teoría desde la psicología social, la organizacional, la educación, incluso lo psicoterapéutico, ¿ok? Eso es lo que nos planteó Kurt Lewin. ¿Qué nos dice Cherif, no? Musafer Cherif, con su teoría del juicio social. Pues bueno, esta teoría del juicio social es una especie de brújula con lo que las personas perciben, interpretan y evalúan del contexto de los grupos. Es decir, cómo yo me comporto, cómo yo adquiero normas, cómo me conformo, cómo cambio de actitud a partir de pertenecer a un grupo. Como el grupo me va a ver mal, ¿qué tengo que hacer? O como el grupo quiero que me acepte, ¿qué tengo que hacer? Porque para nosotros es extremadamente importante como personas, como seres sociales, extremadamente importante pertenecer. Este juicio social se basa en la comparación de los propios puntos de vista con las opiniones de los demás. Y eso le llama latitud de aceptación y latitud de rechazo. La de aceptación es qué cosas se consideran aceptables y que están bien con el grupo. La de rechazo, qué cosas no están bien con el grupo. Entonces, la persona asimila cosas para estar dentro de esta latitud de aceptación. Lo que hablábamos del ejemplo de que todos se equivocan y de repente uno más se equivoca, ¿no? Así se equivoca adrede para llegar a esta situación, ¿no? Entonces, por ahí puede ser. Es para que el individuo se sienta aceptado y se sienta integrado dentro del grupo, porque si no, se va a sentir rechazado y esto hará que todas las creencias y percepciones preexistentes se distorsionen. ¿Por qué es importante el juicio social? Bueno, porque esto nos da conformidad, ¿no? Nos ayuda a entender cómo el individuo se va modificando para pertenecer al grupo. Normalización, cómo las normas son asimiladas, estas reglas son asimiladas, ¿sale? Y que bueno, de todas maneras serán influenciadas estas dos por la cohesión del grupo, qué tan el grupo está unido, por el atractivo del grupo, qué tanto me gustaría pertenecer al grupo, por la confianza en el grupo, qué tanto confío en el grupo, que esto que se confía que tanto se tiene, la personalidad, ¿no? De la persona y qué necesidad de aprobación tenga esta para sí mismo, ¿no? Y pues bueno, eso es la teoría del juicio social de Cherif, ¿no? Luego vendrá Freud. ¿Cómo Freud explica estos afectos en el cual nosotros nos basamos para estar dentro de la dinámica de los grupos, ¿no? Freud decía que los afectos son representaciones psíquicas, no solo son emociones, sino son representaciones psíquicas que son la expresión de esta energía que surge entre estas luchas entre pulsiones, lo que se me antojaría hacer, y las normas sociales, lo que en teoría tengo o puedo hacer. Estos afectos pueden ser positivos, el amor, la alegría, la satisfacción, o negativos, el odio, la ira, la tristeza. ¿Y cómo ayudan o cómo influyen en esta parte del análisis del proceso grupal? Freud dice que, o plantea que los afectos positivos, ¿sí? O incluso negativos, pueden ayudar a los individuos a formar grupos en búsqueda de satisfacción, seguridad o protección. Es decir, estas emociones nos obligan, que yo creo que es fundamentalmente lo que planteamos al inicio de las clases, cuando yo retomé, que es esta emocionalidad lo que nos permitió conformarnos en grupos y a crear mecanismos que al día de hoy siguen operando y actuando dentro de los grupos. Los afectos también pueden modificar el comportamiento, como la conformidad, la identificación, la proyección, etcétera, para influir en las normas, los roles y las propias decisiones de los grupos. También influyen en la cohesión grupal, ¿no? Alegría, tristeza, ira me hacen sentirme más unido o más separado, sentirme más perteneciente al grupo. En el liderazgo, a partir de estos afectos, la admiración, la confianza, el miedo pueden determinar quiénes surgen como líderes, ¿no? Lo vimos en el grupo operativo. Y así cuando lo llevamos a la práctica. Y pues bueno, también ayudan a romper el grupo. Si las emociones y pues, si los afectos, como plantea Freud, son negativos, pues bueno, generarán un montón de situaciones, ¿no? Elementos claves dentro de esta parte de los afectos en los grupos. Pues bueno, nos ayudan a
identificarnos con el grupo a partir de esta empatía, de esta, yo lo llamaría de esta correlación emocional. Hay este contagio emocional porque se transmiten estas emociones del grupo, por eso el grupo se comporta de una manera en específico a partir de situaciones muy, muy, muy determinantes para los grupos. Las emociones y los afectos planteados por Freud es tan importante que contagian esta parte emocional, ¿no? Existe liderazgo, ¿no? Y el chivo expiatorio es fundamental. Siempre buscamos a alguien que sirva de ejemplo para eso, para desahogar todos estos afectos, ¿no? Muy bien. Otro elemento fundamental es la teoría del vínculo de Enrique Pichon Rivière. ¿Qué dice Pichon Rivière? Que después él es que crea Grupo Operativo. Dice que nosotros como seres sociales siempre, siempre necesitamos estar en interacción. Y al estar en interacción, siempre formamos vínculos que nos moldean cómo nos vemos, cómo somos como individuos. Estos vínculos pueden ser positivos o negativos. Y los vínculos son estas conexiones emocionales y psicológicas que se establecen entre dos o más personas. Es esta correlación emocional de la que yo hablaba, en la cual pues yo me siento a gusto o disgusto, pero me siento atraído a formar parte de este grupo. Si yo escogiera dos personas del grupo que no necesariamente se hablaran y los pusiera en otra condición, en otro grupo, a pesar de que estuvieran separados, se encontrarían. ¿Por qué? Porque existe este vínculo. El vínculo también constituye el aparato psíquico, que es esta estructura de la mente inconsciente, preconsciente, consciente, etcétera. Eh, pero influye en él porque reestructura y es reestructurado a partir de estos elementos del aparato psíquico, el propio vínculo. ¿Sale? Y al final de cuentas, pues siempre estamos en un proceso continuo de aprendizaje. Eso es importante. ¿Cómo funciona esta teoría del vínculo particularmente? Nosotros estamos influenciados por todos los fantasmas, por decirlo así, inconscientes que tenemos. Estos que se crean en la infancia, etcétera, dice Pichon Rivière, nos llevan a vincularnos en los grupos de estas maneras, de jugar estos roles de estas maneras. Por eso mismo creamos una realidad social. Entonces, la suma de los fantasmas, de las personalidades, etcétera, construirá una realidad social y eso empezará a hacer que si interactuamos, construyamos un vínculo. ¿Por qué es importante esta teoría del vínculo? Porque, bueno, nos ayuda a entender que existen el aprendizaje es constante, pero sobre todo que hay esta interacción y esta necesidad de interacción siempre, ¿no? O sea, que se da de manera natural y se da de manera específica. Muy bien. Todo eso nos llevó a entender qué es la teoría de la psicología de los grupos, el análisis de la psicología de grupos. Entonces, pues bueno, ¿qué es un grupo? ¿Sí? Un grupo es un conjunto de personas, dos o más personas, ¿sí? Es un grupo de personas, dice la sociología, que la propia um, que tú y tu alma son ni siquiera un grupo, son un grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es parte, eso es lo que nos plantea, ¿no? Entonces, un grupo es un conjunto de personas, dos o más personas que comparten una serie de cosas, como ya lo vimos, ¿vale? En común, comparten particularmente un tiempo, un espacio y un objetivo, pero que necesitan estar comunicando. Si no se comunican, no son un grupo, ¿sale? Un grupo es precisamente eso. Yo diría un conjunto de personas que comparten tiempo, espacio, objetivos y comunicación, o elementos de la comunicación y eh, que se da así, ¿no? ¿Ok? Dale. Muy bien. Entonces, ¿qué elementos constituyen un grupo? Porque hay dos tipos, ahorita hablamos de tipos de grupos, pero ¿qué elementos construyen un grupo? Ok, tenemos particularmente que hay dos tipos de elementos, los elementos dinámicos y los elementos estáticos. ¿Qué son cosas estáticas? Cosas que normalmente no se mueven. O sea, el tamaño del grupo. Normalmente el tamaño del grupo es algo, y qué es quienes integran el grupo, normalmente es algo más o menos estable. La composición, las características de los miembros, por ejemplo, la edad, el género, la cultura, la experiencia, la personalidad, son cosas que normalmente están ahí.
La estructura, ¿cómo es que el grupo se organiza de manera interna, incluyendo roles, normas, etcétera? Y la cultura, los valores, las creencias, las normas compartidas por los miembros. Y los elementos dinámicos, cosas que sí se cambian, que sí se mueven, ¿no? Es la comunicación, la manera en la que nosotros intercambiamos información, el liderazgo, cómo se distribuye este poder, esta influencia para la toma de decisiones del grupo, eso se va modificando, se va compartiendo en función de estos roles. La cohesión, que es el grado de unión, el sentimiento de pertenencia que existe entre los miembros del grupo, a cómo yo me siento parte del grupo, el propio conflicto, cómo cambiamos de opinión, cómo nos vamos moviendo, etcétera, etcétera, en función de lo que estamos haciendo, y la dinámica, cómo interactuamos entre nosotros. Tenemos que lo estático y lo dinámico, perdón, interactúan entre sí y nos proporcionan siempre un marco para generar una dinámica grupal en específico. Siempre entre lo dinámico y el estático habrá condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que la interacción, las características comunes, el propio objetivo, cómo nos sentimos pertenecientes al grupo, genera un resultado diferente. Podemos poner la misma tarea con grupos diferentes y van a ser resultados diferentes. Podemos poner diferentes tareas con un grupo, el mismo grupo, y podremos asegurar que las cosas se llevarán de la misma, más o menos de la misma manera, ¿no? Entonces, repetimos, un grupo es un conjunto de dos más personas que interactúan de manera, bueno, interactúan entre sí, tienen características comunes, tienen objetivos y perciben a sí mismos dentro de una identidad, ¿no? Se perciben así parte de esto, ¿no? Tenemos elementos dinámicos y estáticos de los grupos y existen diferentes tipos de grupos según su tamaño. Hay grupos pequeños, hay grupos medianos, hay grupos grandes, ¿no? Según su composición, hay grupos homogéneos, hay grupos heterogéneos. Homogéneos es que más o menos son lo mismo, son todos psicólogos, es un grupo homogéneo. Un grupo heterogéneo sería estudiantes de siglo. Según su finalidad, hay grupos primarios que son vinculados por lazos afectivos, la familia, etcétera, y grupos secundarios, los que se forman para alcanzar un objetivo en particular. La escuela es un grupo secundario. Según su duración, hay temporales y hay definitivos, o permanentes. No definitivos, permanentes. Según el nivel de interacción que tienen, hay grupos que son cara a cara, ¿no? Donde nos reunimos físicamente y existen ahora esta visión de los grupos virtuales, ¿sale? Como el Facebook o el Zoom, etcétera. Según su nivel de apertura, hay grupos abiertos que permiten la entrada de más grupos y grupos cerrados que no permiten que nadie más entre, ¿vale? Según el nivel de cohesión, con baja cohesión, que tienen un débil sentido de pertenencia entre sí, y con alta cohesión, que se sienten bastante fortalecidos, se apoyan, trabajan juntos para lograr objetivos en común. Y según su nivel de conflicto, nivel de grupos de bajo conflicto, que no resuelven diferencias de manera pacífica y cooperativa, y de alto conflicto, que están peleando, ¿no? Es decir, sepan dónde están, ¿no? Dónde caen ustedes. Hay tres elementos que me parecen importantísimos dentro de los grupos: los roles, la membresía y la afiliación. Los roles es la manera en la que tú juegas un papel en específico en función del momento específico y de las necesidades específicas del grupo. Es como tú, tu papel común y rutinario, lo juegas en ese espacio temporal muy particular. La membresía, que es cómo yo soy reconocido por parte del grupo y cómo acepto yo las normas, objetivos y valores que rigen a este, ¿sí? Y la afiliación, que es este grado de identificación y compromiso. Es cómo me conecto emocionalmente y psicológicamente con el grupo. Cuando la manera, creo yo que es importantísimo entender, y por eso lo pongo por separado de los elementos dinámicos y estáticos, creo yo que es importantísimo entender que en la medida en la que yo me entiendo parte del grupo, formo parte oficialmente del grupo porque el grupo me reconoce y juego un rol específicamente o de una manera específica, el grupo se va a ver modificado, ¿no? Creo que es importante entenderlo. Y es de aquí, desde donde surge este análisis hacia el liderazgo. El liderazgo surge por una persona que juega un rol en específico,
que tiene un nivel de membresía y de afiliación demasiado alto dentro del grupo. Y además, tiene esta capacidad de poder influenciar el comportamiento de los otros. Por eso es importante el análisis de estos elementos, porque nos da una apertura hacia comprender qué es el liderazgo. ¿Sale? Entonces, debemos entender esa parte. Creo yo que en la medida en la que nosotros nos ponemos reflexivos con esta parte del proceso grupal, entendemos que, que esta dinámica es muy compleja y que todos estos elementos están siempre moviéndose. Por eso Kurt Lewin le llamaba dinámica de grupos. Además de que lo trae de la propia física, pero es dinámico porque son como electrones, ¿no? Que están moviéndose. Todo esto está moviéndose constantemente. Está dando un sacudidón psicológico, emocional, afectivo, procedimental, etcétera, etcétera, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces debemos entender que pues existen estas condiciones, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Ok. Déjenme, acá estoy revisando. Es que estoy revisando mis anotaciones porque estuve haciendo mis anotaciones previas. Ya lo hablamos, ya lo hablamos. Ok. Voy, ¿eh? Vale. Muy bien. Ahora sí. Ok. Elementos estáticos, ya. Ok. ¿Qué cosas? Listo, ahí está. Ahora sí, desarrollemos un poco los elementos, ¿no? Los componentes del propio grupo. Cómo se integra y cómo se desarrolla? El grupo se puede ser formal o informal, si es formado por alguien más o si es informal, es formado por nosotros, o sea, de manera natural. Entonces, el grupo se integra a partir de una fase en particular, que es el objetivo del grupo nos reúne. Puede ser, repito, determinado por alguien o determinado por nosotros. Y el grupo va a vivir una serie de fases, ¿sale? Dentro del propio proceso. Se crea el grupo, ¿sí? Y además de crearse, empezamos a interactuar, ¿vale? Se forma, es donde nos empezamos a estructurar y nos empezamos a ver y sabemos que estamos ahí. Después viene un proceso de tormenta, que es una fase de conflicto, donde surgen diferencias de opinión, se establecen los roles, se busca generar una identidad grupal. Y esto se normaliza, nos logramos cohesionar, se establecen normas, se genera una estructura dinámica interna en particular, puede ser generada por el grupo o promovida por alguien más, y empieza el proceso del desempeño, que es así, ¿no? Vamos a estar haciendo cosas, y al final hay un proceso de disolución. El grupo se acaba, tarde o temprano se va a acabar. Si alguien se va, se acaba. Si alguien entra nuevo, se hace un proceso que se llama escisión, que es una ruptura de ese momento para continuar con algo. Pero tarde o temprano los grupos se disuelven por completo, ¿sale? Entonces debemos entender que estas etapas del proceso, ¿sí? Y el desarrollo del propio proceso grupal, del propio grupo, tendrá estas fases, las repito. Formación, tormenta, normalización, de este desarrollo o la parte del trabajo, puede haber un proceso de escisión, así se llama, y finalmente la disolución del grupo. El grupo se acaba. Ese es, ese es como la vida de los grupos, ¿no? Los elementos de la vida de los grupos. ¿Qué componentes estructuran, ¿no? Al grupo? Normas. ¿Qué son las normas? Reglas. ¿Cuándo se construyen? En la fase de tormenta y de normalización. Cuando estamos construyendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y quién va a jugar qué rol. Ahí. Y las normas básicamente son estas características de qué se puede aceptar y qué no se puede aceptar dentro del grupo. Tan, tan. Ya hablamos de roles, ya hablamos un poco de liderazgo y motivación. Eh, ok. ¿Qué es la cohesión grupal? Es la manera en que nosotros nos sentimos ordenados. ¿Sale? Y cómo nosotros nos organizamos. La cohesión es lo que me hace asumir las normas, entender los roles
y generar membresía de afiliación. La cohesión grupal es como la cajita en la que podríamos meter al grupo, ¿vale? Y ahora sí. En fin, vamos a grupo operativo. Ahora sí, vamos a lo que nos surge. ¿Quién crea grupo operativo? Enrique Pichón Rivière. Recordemos que Enrique Pichón Rivière fue un psiquiatra, un psiquiatra suizo que eh, se nacionalizó argentino, y que bueno, él a partir de su teoría del vínculo y del aprendizaje social genera lo que nosotros llamamos grupo operativo. ¿Qué es un grupo operativo? Es un espacio de encuentro, de transformación, ¿no? Donde las personas se reúnen, ¿no? A aprender, a pensar, a actuar de manera efectiva para enfrentar dificultades de su entorno. Es decir, si somos un grupo, nos ponemos a aprender a pensar y actuar de manera más adecuada, más efectiva al entorno. ¿Cómo funciona? Se caracteriza por este enfoque sociodinámico de transformación de la propia grupalidad y se centra en cómo las interacciones y las relaciones de poder y de dinámica grupal se analizan. Por eso es importante salirnos de este rol común. Siempre está integrado por un coordinador, ¿sale? Y por todos los participantes. En teoría debería ser entre 6 y 12, pero bueno, es muy variable, depende, ¿no? Porque el grupo operativo tiene una serie de pasos. La pretarea, que vamos a hacer, la tarea, la pretarea es todo lo previo a lo que se va a hacer de la tarea. La tarea, ¿sí? Que es cómo se desarrolla esta parte, ¿sí? Este trabajo, ¿no? Cómo podemos lograr el objetivo. Y la contratransferencia, ¿no? Que es toda esta condición, hablando del psicoanálisis, transferencia y contratransferencia, ¿no? Que es cómo estas emociones generan a los conflictos, ¿sí? La transferencia es cómo yo deposito cosas y expectativas en el grupo. Son los elementos fundamentales del proceso grupal. Hay una pretarea, hay una tarea y un análisis de la transferencia y la contratransferencia. Yo qué esperaba que pasara y qué me está devolviendo el grupo a mí mismo. Entonces, es importante entender esta parte del grupo operativo. ¿Sale? Eh, ¿Para qué nos sirven los grupos operativos? Para mejorar la comunicación, para identificar y comprender la dinámica del grupo, para desarrollar habilidades para resolver problemas y tomar decisiones de manera más efectiva, para promover el aprendizaje individual y del grupo, para fortalecer la capacidad de los participantes para actuar de manera crítica y reflexiva en el entorno. ¿Vale? Entonces, es una técnica de transformación grupal. Yo así la llamaría. Grupo operativo es una herramienta de transformación grupal hacia lo efectivo. Por eso es operativo, porque opera, porque hace, porque logra, ¿no? Fundamental en esta parte del proceso grupal, el trabajo de Pichón Rivière, y que bueno, dentro de su plan de estudios, pues bueno, pues mi papá fue fundamental en el análisis y desarrollo de esta temática en particular, para el plan de estudios que están siguiendo. Eh, Pasemos a la siguiente parte. ¿Qué es un facilitador del grupo? El facilitador es quien es un tipo de liderazgo, porque hay tipos de liderazgo, no hemos hablado de eso. Hablemos un poco sobre tipos de liderazgo. El liderazgo es un rol preponderante dentro de la dinámica grupal, que puede llevar o no a la tarea. Hay tipos de liderazgo, hay tres que son reconocidos normalmente. Es el laissez-faire, hagan lo que quieran, a mí no me importa, yo simplemente respaldo lo que pase. Hay autoritario, es yo hago y latigo, y latigazos, no, hazle, tú haces esto, pum, pum. Y hay democrático, el que negocia, consensa, etc. Pero existen otros tipos de liderazgo que están más allá, o maneras de llevar este liderazgo. El facilitador grupal. ¿Qué es un facilitador? Es un tipo de liderazgo que es democrático, que permite fluir y que hace uso de todas las herramientas para que el grupo llegue a la tarea. Es un rol efectivo, una manera de llevar el liderazgo como rol de manera efectiva. Es un rol efectivo para el liderazgo del grupo. El facilitador es una persona que no nada más funge como líder, sino también puede saltarse a otros roles para que el grupo esté logrando el objetivo. ¿Sale? ¿Qué es el trabajo en equipo? Hemos entendido que los grupos más pequeños o equipos, no necesariamente grupos tan numerosos, grupos pequeños,
tienen niveles de cohesión muy importantes. Y el trabajo en equipo es, o en un equipo es un grupo que tiene un nivel de cohesión, de membresía, de afiliación, con roles muy, muy positivos y propositivos para la tarea, y que permiten construir una manera muy, muy específica de entender el objetivo del grupo y que este se pueda lograr. A diferencia de los grupos donde solamente la comunicación es fundamental, en el equipo el objetivo, la meta es fundamental. El grupo hace todo para lograr esa meta. El grupo sin la meta no funciona. En cambio, otro tipo de grupos sin metas, pues podrían estar funcionando. En el equipo no, necesitamos una meta muy específica. ¿Ok? Hablamos un poco sobre la mediación, sobre la negociación y la restauración, ¿sale? El arbitraje, que bueno, mediación es negociar perdón, mediación es buscar acuerdos entre partes, entre las personas que están en conflicto. La negociación es quién pide a quién qué hacer. La restauración es tratar de recuperar las maneras y los modos y los roles positivos del grupo. La conciliación es llegar a consensos. El arbitraje es medir los niveles diferentes de interacción y a partir de estos poder lograr cosas. ¿Sale? Muy bien, pues bueno, un repaso algo largo, yo creí que iba a ser más rápido, pero bueno, fue algo largo, pero yo creo muy sustancioso porque es todo el semestre. ¿Sale? Pues bueno, muy bien encantado de estar con todos ustedes todo el semestre, pero bueno, diferentes situaciones que nos impidieron poder hacerlo. Pero bueno, agradezco enormemente que hayan visto este video de repaso para previo al examen final. Deseo que les haya servido de utilidad. Nos vemos mañana en el examen. Cuídense muchísimo y pues bueno, estamos allí en contacto y comunicación. ¿Sale? Y pues bueno, ya ahora sí, final de proceso grupal. Se acabó. Venga, sale. Muy bien. Listo. Adiós. ¿Cómo me salgo de esto? Ahí está.